de este tema, en título general, seguridad de la salvación. Y hoy vamos a hablar del perdón de pecados después del arrepentimiento. Ya hemos hablado del arrepentimiento, del perdón de pecados pasados, y hoy vamos a hablar un poquito con respecto a los pecados posteriores a nuestro arrepentimiento, posteriores a nuestra justificación, cómo repercute la vida del creyente, algo que también debemos, yo creo, asumo que ya tenemos conocimiento, los que ya llevamos un tiempo congregándonos, conociendo las doctrinas y sabiendo que nuestro perdón de pecados y los pecados después de la conversión, después de la justificación, son pecados que inciden en nuestra vida y sí tienen repercusión, pero sabemos que no nos condena. Sí, eso es lo hermoso de la palabra del Señor, es lo hermoso de conocer la gracia de Dios. Y también dentro de su infinita sabiduría el Señor nos da las pautas y las guías para que podamos entender y discernir, entonces también para que podamos nosotros ser bien guiados, bien instruidos en su palabra, cómo podemos diferenciar los pecados, cómo diferenciar algo tan especial para nosotros como es nuestro nuevo nacimiento, cómo fue nuestra regeneración, ¿no? ¿Cómo sabemos si estamos viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la gracia, y no estamos ya ahora bajo la potestad del pecado? Ya no el pecado nos esclaviza, ya no el pecado es nuestro amo, pero también tenemos que, más que ser asertivos con la cabeza o autoconvencernos, tenemos que ver nosotros mismos por la forma misma en que vivimos y los frutos que nosotros estamos manifestando. Podemos darnos cuenta y llegar a una conclusión personal con respecto a cómo estamos en referencia a nuestra salvación, si realmente fue una obra que vino de arriba, un nuevo nacimiento que vino de Dios, un nuevo nacimiento que ya, como sucede en las cosas naturales del hombre, vamos creciendo y hemos nacido de nuevo, estamos creciendo, estamos madurando, estamos buscando entonces ser esas personas que sean semejantes a la imagen de Cristo, ¿no? Entonces, hermanos, hay muchas cuestiones que tenemos que analizar y hoy vamos a ver en forma general algunas que nos van a ayudar bastante a poder tener esa distinción correcta, ¿no? Y vamos a poner en contexto lo que las personas en el común, todos nosotros, incluyendo los creyentes, las situaciones cuando empezamos a meditar en nuestros pecados, ¿no? Cuando el hombre empieza a pensar en sus pecados, ¿cuáles son las situaciones que el hombre atraviesa cuando empieza a meditar en sus pecados? Ciertamente el Señor en su llamamiento nos hace un despertar de ciertas situaciones que nosotros hemos vivido. Obviamente, como nos muestra el apóstol Pablo, Dios da testimonio de su ser, de lo que Él es, nada más pues por medio de la creación, una forma tan sencilla que hasta los impíos pueden darse cuenta, ¿no? Pero en los hijos de Dios, esa manifestación de la vida de Dios, cuando llega en nuestra vida, toma un papel tan vital que nos damos cuenta que realmente se hace literal ese nuevo nacimiento y ya somos otras personas, ya somos otras criaturas. Pero, hermanos, también tenemos que saber apropiadamente que cuando somos cristianos, cuando ya hemos nacido de nuevo, hay situaciones con respecto al pecado que en muchas ocasiones cometemos la equivocación de pensar, como hemos dicho en otros estudios pasados, que somos infalibles, que somos perfectos. Y hay una palabra que utilizamos mucho nosotros en nuestras oraciones, en nuestra plática, en nuestro mismo lenguaje cristiano, tenemos la palabra mortificación, la mortificación del pecado, ¿verdad? Cuando el hombre llega a un punto de pensar en sus pecados, Dios entonces prepara el camino que de antemano Él ya estableció para que llame a su hijo o a su hija, ¿no? Algunas veces, como dicen algunos teólogos, Dios llama a sus hijos de una forma suave, de una forma cariñosa, por decirlo de esta forma, ¿no?
Otras veces lo hace de una forma más severa, una forma más drástica. Es según su voluntad de Él. Muchas personas se han convertido al Señor por enfermedad, por tragedias, por pérdida de seres queridos, por tragedias en su vida económica, algún proyecto, un negocio, un trabajo, cuestiones que Dios usa para que podamos nosotros ser guiados para el arrepentimiento. Son esas cuestiones, hermanos, cuando empezamos a meditar entonces en el perdón de nuestros pecados, a ponernos a pensar qué hemos hecho, cómo hemos ofendido al Señor, cómo hemos vivido nuestra vida ante los ojos del Señor. Y algunas tantas veces las personas son guiadas al arrepentimiento verdadero según la soberanía del Señor, según su gracia. Otras veces nada más es algo que se genera en el ser humano y lo que llama remordimiento. Pero es bien importante entonces también hacer distinción, hermanos, que el creyente, aún después de la conversión, aún después de la regeneración, el creyente aún tiene dudas, el creyente aún piensa en sus pecados. No es que al ser humano, al hombre, a la mujer, al Hijo de Dios, se le haya borrado por completo los pecados. Y de hecho, el pecado en nuestra vida, en nuestro ser como seres humanos, no es quitado completamente. Entonces, eso es lo que algunas personas o algunas enseñanzas llevan a pensar de que el creyente es una persona perfecta, es un santo. De ahí que en otras denominaciones usted puede encontrar el adjetivo que le ponen San Pedro, San Tomás, y ahí le ponen el nombre, ¿no? Haciendo alusión a que son personas santas, que vivieron una vida santa y perfecta. Lo cual sabemos que no es así. Sabemos que eso, bíblicamente no hay un pasaje que nos enseñe que esa es la vida de perfección de un hombre, una mujer, un hijo de Dios. Entonces, la palabra de Dios es muy clara cuando nos enseña a nosotros en varios textos con respecto a este perdón de pecados. Entonces, nosotros vamos a manera de ir conociendo esta distinción por medio de unas preguntas sencillas. Una pregunta es, la primera pregunta más bien, es: ¿los pecados cometidos después de la conversión nos pueden condenar? Esa es la primera pregunta. ¿Los pecados cometidos después de la conversión nos pueden condenar? Y como dije hace un momento, a Dios gracias, creo que también nosotros tenemos el conocimiento correcto y sabemos que no es así. Los pecados cometidos después de nuestra conversión no nos condenan. No nos condenan, que sí trae consecuencias en nuestra vida como hijos de Dios, definitivamente. Nos acarrea disciplina, nos acarrea una separación con Dios, la comunión íntima con Dios se rompe cuando nosotros estamos en pecado. No hay esa comunión íntima con el Señor, porque nosotros tenemos la doctrina clara de la justificación, reconocemos claramente que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue suficiente para perdonar y para lavar nuestros pecados. Y vamos a tomar un texto en Romanos 4:7. Romanos 4:7, le leo, hermanos. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Dichoso el varón a quien el Señor no imputará ningún pecado. ¿Ven? Dichoso el varón a quien el Señor no imputará ningún pecado. ¿Pero por qué? Por la obra de Cristo, por la justificación, porque ya hemos sido justificados. Razón por la cual Pablo en capítulo número 8, versículo número 1 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que están andando conforme, los que no están andando conforme a la carne, dice mi versión, sino conforme al Espíritu. ¿Ven? A ellos no tienen ninguna condenación. Pero vamos a ver también en la palabra del Señor. Acompáñenme por favor ahora al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo número 5. Evangelio de Juan, capítulo número 5, el versículo número 24. 5:24. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna
y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Observemos los verbos y los tiempos en que son usados esos verbos. Eso es bien importante para la buena comprensión. Empezando desde la forma en que nuestro Señor Jesucristo llama a sus discípulos, de cierto, dice, pongan atención, es algo que va a ser importante lo que va a decir. El que oye mi palabra, pero vean que dice, y no tan solamente la oye, sino que ha recibido la fe por parte de Dios y que cree al que me envió, tiene vida eterna. Vean, en presente tiene vida eterna, y ahora habla a futuro, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y extendiendo un poquito más esa última parte que dice que ha pasado de muerte a la vida en Cristo es una vida eterna, no es una vida como la vida humana que nosotros conocemos, que es limitada, sino que es una vida eterna. Entonces ahí podemos ver, hermanos, cómo habla de presente, futuro, y aún podemos, en la última parte del versículo 24, hablar de algo que es eterno, porque la vida en Cristo, lo vuelvo a repetir, hermanos, es de carácter eterno. Entonces está hablando de presente y futuro en este texto de Juan 5:24. Ahora, hermanos, también es importante que debemos entonces nosotros entender que debemos arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Esto nos lleva a una enseñanza que en el capítulo número 12 de Hebreos habla. Hemos visto este texto y estas enseñanzas muchas veces en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 12, que habla de la disciplina, ¿verdad? Habla de la disciplina, y esa es la palabra correcta, la disciplina para los hijos de Dios. Más, yéndonos al capítulo 12, versículo número 5 de la carta a los Hebreos, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Énfasis, hermanos, en estas últimas palabras. Si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pareciera entonces, hermanos, que leyendo este texto de Hebreos 12, estamos exponiendo, bueno, al parecer la enseñanza es que tienes que sufrir o padecer para ser verdaderamente un hijo de Dios. Eso pareciera, ¿verdad? Pero nada más déjenme contarles, hermanos, ustedes tienen la experiencia también. ¿El por qué? Porque ha sido o padre o madre, o ha sido hijo o hija. Y saben que nuestros padres, como explica más adelante la palabra de Dios en el capítulo 12, dice que nuestros padres nos disciplinaron por un tiempo. ¿Y qué padre no disciplina al hijo buscando su bienestar, buscando su educación, buscando que sean buenas personas? ¿Qué padre no disciplina a su hijo con esa intención? Y con esa misma intención nosotros debemos ver la disciplina del Señor. Ahora, creo que, si mal no recuerdo, hemos hablado también de una distinción importante de las consecuencias de nuestro pecado, de las consecuencias de nuestras malas decisiones, de las consecuencias de hacer a un lado al Señor para no tomar nuestras decisiones en forma de buscar la voluntad de Dios. Esa es una distinción importante y es diferente a la disciplina del Señor. Eso también tenemos que ser nosotros prudentes para poder distinguir una cosa y la otra. Cuando tenemos nosotros una situación de pérdida, una situación dolorosa, una situación que nos acarrea el quitarnos el sueño, el preocuparnos, el afanarnos, ¿cuándo fue por causa de una mala decisión nuestra? ¿Cuándo fue por una separación, vamos a decirlo de esta forma, para buscar la guía de Dios, para buscar la voluntad de Dios?
y no fue nuestra propia voluntad la que se movió, la que quiso hacer, la que quiso pensar, la que quiso planear y acarreó las consecuencias. Eso es una cosa diferente. La disciplina del Señor es otra cosa que viene a nuestra vida, en la cual, hermanos, viene un propósito tan claro que aquí nos dice la palabra de Dios: si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, como dice, todos participantes, en referencia a los hijos, entonces sois bastardos y no hijos. Esa palabra bastardos y no hijos, es que si nada más nosotros en forma natural podemos entonces saber que es un bastardo, que no es un hijo verdadero del Padre. Vamos a decirlo de esta forma nada más porque estamos hablando de Dios. O sea, llegar al punto que nosotros pensemos, estoy llevando una vida tranquila, una vida cómoda, una vida, pues, dentro de lo que cabe normal, con algunas exaltaciones por allá que son normales para nosotros, de la vida diaria, ¿no? Entonces podemos decir que, bueno, pues yo soy un buen cristiano y me va bien porque Dios me ama, Dios me está guiando, Dios me está cuidando. Eso podríamos alegar o pensar, hermanos, pero la realidad es, vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Y por qué no pensar entonces lo que dice acá? Si no han sido participantes de disciplina, entonces considérate como un bastardo. ¿Sí? No es que haya mucho bienestar, prosperidad, una buena relación con Dios. Quizás Dios no te está tomando en cuenta como hijo o como hija. Aquí claramente el autor de la carta a los Hebreos nos dice, tenemos versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Ven? Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Ven? Es lo que humanamente nosotros hacemos. Buscamos y procuramos que nuestros hijos, educarlos de la mejor manera. Cuando incurren en una falta, disciplinarlos. ¿Por qué? Porque buscamos su bien, buscamos su bienestar. Ese es lo que nosotros debemos entender, qué es lo que está también haciendo el Señor con nosotros. En ese sentido, entonces, tenemos que aquí lo que nosotros vemos en este contexto que estamos teniendo en Hebreos capítulo número 12, hermanos, llegar al punto de preguntarnos entonces si realmente, si estamos en una situación ahora, atravesando una situación difícil de prueba, ¿en virtud o a raíz de qué? ¿Por qué está sucediendo? Y no es para llegar a un punto de cuestionar por qué Dios a mí, por qué no, sino qué fue lo que originó la situación que estoy viviendo. ¿Cómo se originó? ¿Fue por quizá un pecado mío? Un pecado que cometí y estoy pagando las consecuencias. O podemos pensar, esta situación por la cual estoy atravesando, Dios me está metiendo en ella, pero para que tenga yo un beneficio. ¿Sí me explico, hermanos? Esa disciplina del Señor, esa prueba del Señor es lo que a nosotros nos va a traer un beneficio. Humanamente, hermanos, si humanamente es difícil comprender eso, ¿por qué le pegan? Hay mucha gente que se enoja porque le platicamos que a nuestros hijos los disciplinamos físicamente. Ellos son, no, a los niños, a los hijos hay que hablarles, hay que decirles el problema, hay que explicarles, pero hazte amigo de ellos, que ellos te tengan confianza, que, hermanos, no es ese tipo de disciplina que nos está enseñando la palabra del Señor. Y en ese punto pues no vamos a ahondar en ello, pero sabemos que es claramente enseñado, sobre todo el libro de Proverbios, la disciplina física es correcta en el momento correcto y en la situación correcta. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener muy abiertos los ojos en este versículo número 6, porque el Señor al que ama, disciplina, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Ven? De antemano, entonces, la palabra del Señor nos enseña, tú como hijo de Dios, tú como hija de Dios, vas a padecer, vas a sufrir, vas a ser disciplinado. En la medida, en la forma, en la manera, en el tiempo en que el Señor quiera hacerlo, va a suceder. ¿Sí?
Y dentro de ello, hermano, en este punto, en este aspecto de nuestro tema general del perdón de pecados, entonces, respondiendo a esta primera pregunta, ¿nos condena los pecados posteriores a nuestro arrepentimiento? No. Por eso sabemos y conocemos la justificación, ¿verdad? Sabemos que fuimos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Los pecados que cometemos después de la justificación son del tipo paternal, como hemos explicado en otros estudios, del tipo paternal. Aquel que cuando incurrimos, rompemos la comunión con el Señor, le rompemos la amistad con el Señor, rompemos con las bendiciones, como algunos teólogos enseñan, la escalera, el puente que se une al Señor con nosotros, que une al Señor con nosotros, y todas esas providencias del Señor, esos dones espirituales del Señor, son cesados momentáneamente por el pecado en que estamos nosotros incurriendo. Y obviamente también rompe el progreso de nuestra santidad. Dice la palabra del Señor, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces obviamos que si estamos yendo en camino de santidad, pues no tendremos una relación correcta con el Señor. Pero es del tipo paternal, el arrepentimiento y los pecados que necesitamos confesar, y el perdón que recibimos es del tipo paternal. Ahora, es bien importante, hermanos, y es algo que seguramente, hermanos, esta es otra pregunta, todo aquel que sienta, y así lo voy a decir, se sienta cristiano, si le preguntamos, ¿estás o no bajo el dominio del pecado?, va a decir que no. Pero ¿cómo podemos distinguir si estamos bajo el dominio de un pecado? O vamos a decirlo, bajo el dominio de pecados. ¿Cómo podemos distinguirlo? ¿Cómo podemos darnos cuenta si realmente estamos bajo la gracia o bajo el dominio del pecado? Y eso es algo que, hermanos, nos vamos a ir adentrando en esta mañana y viéndolo en forma personal. Y a eso les invito a que lo hagan en forma personal, entendiendo las pautas bíblicas que nos enseña nuestro Padre, para entender realmente si estamos bajo el dominio del pecado o bajo el dominio de la gracia, bajo la guía del Espíritu Santo. Primeramente tenemos que entender, cuando hubo la regeneración, el nuevo nacimiento, todo nuestro ser, todo, absolutamente todo, la voluntad y lo que constituye el ser humano cambió. Sí cambió, hermanos, hubo un cambio drástico en nuestras vidas. Sí, hubo un cambio, esa es la forma general, un cambio que sí hubo en nuestras vidas. Cuando empezamos a tener problemas, como cuando nominalmente pensamos que somos creyentes, cuando no ponemos la atención y el énfasis en distinguir entonces cómo vivíamos antes y cómo vivimos ahora, cómo vivíamos y qué hacíamos antes y qué hacemos ahora, qué diferencia hay entre antes y el después. Eso, hermano, nos ayuda mucho para comprender realmente, primero, si estamos bajo la gracia del Señor, y segundo, si estamos madurando, si estamos creciendo, si estamos manifestando esa nueva vida en Cristo. Hermanos, la vida en Cristo o el cristianismo es una vida de análisis, es una vida de pensar, de analizar, de cuestionar. No solamente es una vida de decir, sí soy cristiano, pero ¿qué conlleva todo eso? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor para que podamos nosotros, como dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos? Pablo no lo puso allá porque se le ocurrió, sino que fue guiado por el Espíritu Santo a escribir eso para que nosotros lo tomemos en cuenta y decirles, examinaos a nosotros mismos. Vamos a examinar nuestra vida, vamos a examinar lo que hacíamos y lo que hacemos ahora. Vamos a identificar realmente y poner los pies en el lugar donde corresponde, ¿no? Si estamos viviendo bajo el pecado, estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Todo eso, hermanos, ese tema de la seguridad de la salvación nos debe llevar, hermanos, y al menos la gracia del Señor, le agradezco mucho este tema, porque te hace reflexionar, te hace pensar realmente. Si no nos hacemos una pausa, no nos detenemos un momento a realmente evaluar y examinar nuestra vida, ¿cómo vamos a saber si estamos progresando, si estamos avanzando, si estamos madurando, si ya nos quedamos, o peor aún, si no hemos sido aún todavía regenerados? Sí, entonces
Otro punto bien importante que debo mencionar, hermanos, esta enseñanza no es para hacer una distinción, no es para decir, yo soy y ustedes no son, ustedes son y yo no soy, ¿sí? Me explico, es algo que debemos nosotros conocer para un bien común, para un bien para la iglesia, para un bien para el cuerpo de Cristo, ¿sí? Es algo que debemos nosotros saber, conocer y ocuparnos en estudiar, en meditarlo. Hermanos, una buena doctrina, un conocimiento de sana y buena doctrina no tiene frutos si realmente el recipiente de esas sanas y buenas doctrinas no ha sido regenerado. Un cerebro, una mente que tiene es, por la gracia del Señor, un don maravilloso para nosotros. No puede generar los frutos, no puede tener los frutos, no puede manifestar los frutos de la gracia del Señor, hermanos, si ese recipiente no ha sido transformado, si esa vasija de barro no ha sido el recipiente para el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, eso es muy importante. No es, ay, ese hermano, esa hermana, ¿cómo sabe de la Biblia? ¿Cómo sabe de teología? Sí, hermanos, eso es bueno. Pero vamos a preguntar realmente, ¿es regenerado? ¿Es regenerada? ¿Vive tal cual las ordenanzas del Señor? ¿Se esfuerza para vivir como Dios nos enseña en su palabra? Vemos que está esta persona madurando y creciendo, haciendo morir el pecado, reconociendo con humildad cuando cae, cuando necesita ayuda, cuando es que él necesita, este hombre o esta mujer manifiesta entonces abiertamente la confianza que tiene en el Señor. Algo ha cambiado en la vida de todos nosotros si hemos recibido la regeneración. Eso téngalo por seguro. Eso es algo que no es inseparable, hermanos, del cristiano. Hubo algo nuevo, nueva regeneración, un nuevo nacimiento. Entonces, preguntarnos la realidad de este cambio en nuestras vidas, hermanos. Y vamos a repasar así levemente, una enseñanza muy práctica. Vamos por favor a Romanos capítulo número 6. Hablando de este punto en particular, vamos al capítulo número 6 de la carta a los Romanos y vamos a leer el versículo del 1 al 2 primeramente. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Leemos muchas veces, hermanos, lo hemos leído muchas veces. Yo estoy seguro que usted también lo ha leído en su casa. Y en ninguna manera, enfáticamente Pablo dice, no puede ser, dice. Los que hemos muerto al pecado, y ahí ya es inclusivo, él ya se incluye, mejor dicho. Ya queda incluido en su declaración. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vea el versículo número 14. Porque el pecado, ¿cómo es el énfasis? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 17. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Ven? ¿Ven esos? ¿Cuántas veces lo mencionó Pablo? Si contamos ahí 5 veces en que Pablo nos está diciendo, han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Vean las dos situaciones. Libertados del pecado y ser siervos de justicia. ¿Ven? No se queda solamente libertado del pecado, no, pasa de ser un esclavo del pecado a ser un siervo de justicia. No se queda en que Dios nada más nos da, les voy a apartar del pecado, les voy a libertar del pecado. No, para un propósito. Tenemos un propósito. Y dice la palabra del Señor, para ser siervos de justicia y tener, versículo 22, un fruto que se llama la santificación y como fin la vida eterna. ¿Ven? En estos textos, hermanos, podemos ver
la enseñanza de la santificación. Así, una repasadita leve, usted puede ver una santificación definitiva o el acto de la santificación, como dice en las varias cartas del apóstol Pablo, dice a todos los santos que están en la iglesia, menciona a la iglesia, una santificación definitiva, una santificación progresiva y una santificación perfecta. Ahí están los tres modos o las tres maneras de hablar de la santificación. La que obtenemos como somos justificados en ese mismo y en ese preciso instante, ya somos llamados santos, ¿sí? Pero eso nos va a llevar, como dice acá en el versículo 22, y tenemos ahora nuestra santificación progresiva, lo que vamos a ir adquiriendo durante los días de nuestra vida. Y como dice al final, y como fin, la vida eterna. En la gloria, entonces nosotros gozaremos de una santidad perfecta. Entonces ahí vemos, hermanos, que Dios nos hizo con un propósito, más bien nos salvó con un propósito, del que seamos nosotros santos. Dice en 1 de Juan 3:9, le leo, hermanos, 1 de Juan capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando, porque es nacido de Dios, porque es nacido de Dios. Esa declaración, hermanos, porque es nacido de Dios. Bueno, entonces nosotros vamos a pensar, lo que yo les decía, examinémonos, ¿no? ¿Soy verdaderamente un hombre o una mujer nacido de Dios? ¿Verdaderamente? Entonces, por ende, entonces, como dice el apóstol Juan, no practicamos el pecado, ¿sí? Y el énfasis, hermanos, y la comprensión mejor de este versículo es en la palabra practicar. Practicar, o sea, hacerlo varias veces, repetidamente. A eso se refiere el apóstol Juan cuando dice no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él, la semilla del Señor, el Espíritu del Señor permanece en él. Es por eso cuando tenemos esa tal confianza en el Señor que decimos la simiente del Señor está en nosotros. Por eso no podemos. Y que a veces pensamos, no caí en tal pecado, o como decimos humanamente, me aguanté, como que fui fuerte. Y nada de eso realmente sucede. Es que la simiente del Señor, el Espíritu Santo, está luchando, como nos enseña el apóstol Pablo, esa lucha entre la carne y los deseos y el pecado remanente que hay en nosotros, nuestras concupiscencias y la obra del Espíritu Santo. Por esa razón, entonces, el Espíritu Santo en nosotros obrando, entonces no nos permite la práctica del pecado, ¿sí? Entonces, hermanos, también un punto bien importante mencionar en la regeneración, en la justificación, cuando es nacido de nuevo el hombre, ahí comienza la santificación progresiva. Ahí da inicio también la santificación progresiva. Y ahí es donde vamos a darnos nosotros énfasis para determinar en ese principio de santificación progresiva. Por eso le decía hace un momento, examinemos cómo ha progresado realmente mi vida, cómo ha crecido mi relación con Dios, cómo ha crecido en cuanto a mis hábitos espirituales. ¿Se han acrecentado? ¿Han sido fortalecidos por la gracia del Señor? He visto y han visto los que me conocen realmente que es el Señor que está obrando en mí. Se está manifestando esa gracia en mi vida. Eso es, hermanos, lo que nosotros debemos pensar, debemos analizar. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta y empezamos a pensar en lo que vivíamos antes y lo que éramos antes, vamos a ver una parte muy importante. Vamos a ver lo que llama, como dice el pastor Tomás, el catálogo de pecados. Vamos ahora a Gálatas, por favor, y vamos a ver rápidamente el capítulo número 5 de Gálatas. Para mencionar nada más, hermanos, para que nos demos cuenta, ahorita les voy a explicar por qué vamos a ver esto. Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21. Ahora bien, dice, las obras de la carne son evidentes. Vean, son evidentes, dice el apóstol Pablo, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, disposiciones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, todo eso y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he hecho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí tenemos una serie de pecados. Váyase por favor a la siguiente carta, que es la de Efesios, que está al ladito. Al lado de Gálatas está Efesios, y en el capítulo también número 5 de Efesios, leemos en el versículo del 5 al 6, porque tened bien entendido que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Vamos a pensar un poco en esto, hermanos. Le sumamos lo que dijo Pablo en Gálatas, ahora le sumamos a lo que dice en Efesios. Porque tened bien entendido que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios de Cristo, y de Dios. Versículo número 6, ahí, hermanos. Nadie os engañe con palabras vanas. Nadie os engañe con palabras vanas. Le voy a explicar. Usted ha escuchado, por ejemplo, tal hermano es una persona que tiene su carácter, pero al final es buena persona, es un buen cristiano, ¿no? O tal hermana incurre en que es un poco comunicativa, pero en general es una buena cristiana. Creo que usted ha escuchado algún comentario así de alguien, de una persona, o quizá hemos sido nosotros los receptores de ese tipo de comentarios. Entonces, la palabra del Señor dice: nadie os engañe con vanas palabras. Nadie os engañe con vanas palabras. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Todo ese catálogo, vamos a decirlo así, de pecados, dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que arrepentirnos nuevamente de todo o alguno si estamos en alguno o algunos de esos tipos de pecados o hemos incurrido en esos tipos de pecados, arrepentirnos. Primeramente. Segundo, también decir que la obra redentora de nuestro bendito Señor Jesucristo perdona todos esos pecados. Con su sangre preciosa limpia todos esos pecados. Sí, eso también hay que mencionarlo. ¿Por qué, hermanos? Porque la santificación y la regeneración en el creyente no es, hermanos, se lo voy a repetir un ejemplo muy, muy práctico. No es fulano dejó de tomar. Ya va a la iglesia, ya se congrega, ya es un buen cristiano, ya es un cristiano. Sotano, mengano, perengano. Era una persona que se drogaba, fumaba. Pero ahora no, ahora veo que hasta lee su Biblia, ya es un buen cristiano. Eso, hermanos, no es para nosotros, siendo objetivos en la palabra del Señor, en lo que dice la palabra de Dios, una garantía de que eso sea cierto. ¿Sí? Poniendo unos ejemplos muy, muy claros y muy prácticos y muy conocidos, ¿verdad? Que fulano dejó y ahora ya no tiene ese lenguaje soaz y vulgar y grosero que tenía antes. Bueno, y ahora también va a una congregación, habla de Cristo. Eso tampoco es una garantía de que sea un creyente, un cristiano, un regenerado. ¿Sí? Por eso Pablo dice: nadie os engañe con vanas palabras. La santificación, hermanos, y la regeneración en nuestras vidas es integral. ¿Sí? Es integral. ¿A qué me refiero? No porque la gracia de Dios me ha ido llevando a dejar y mortificar ciertos pecados, quiere decir que yo ya soy un verdadero creyente. La palabra del Señor nos lleva a pensar de que cuando habla de todos esos pecados, nosotros debemos arrepentir y confesar todos nuestros pecados. Una vez creo que se los mencioné y les dije, solemos poner en nuestro primer, segundo y tercer lugar, hacer nuestro top de pecados. Y si trabajamos, y así lo decimos, ¿no? Y trabajamos en esos tres primeros pecados,
como hay un principio en administración que se llama el principio de Pareto, cuando atacamos los que aparentemente abarcan la mayor cantidad o el mayor porcentaje de pecados, con eso damos por sentado que vamos a acabar con el problema en general, ¿no? Y muchos cristianos piensan de esa forma, piensan que así, haciendo mortificación o tratando de luchar con esos 2 o 3 pecados, bueno, ya estoy bien con el Señor, ya he sido perdonado. Y el resto de los pecados que todavía acarreamos, son todos nuestros pecados, hermanos, que deben ser confesados, son todos nuestros pecados que tienen que ser lavados por la obra de Cristo, y tienen que ser todos esos pecados, todos, por los que debemos nosotros mortificarlos, pedir gracias al Señor, luchar con ellos, que sí vamos a caer, es totalmente cierto, pero vamos a estar siempre en la pelea, en la batalla contra esos pecados. Así se manifiesta, hermanos, la vida del creyente, esas luchas que tiene el creyente. Usted va a ver a la Biblia, usted ve, bueno, David adulteró, fue homicida, fornicario, pero David no se quedó viviendo de esa forma, ¿verdad? No se quedó viviendo de esa forma. Noé se emborrachó, pero Noé no quedó viviendo como borracho. Mateo era un ladrón, pero no se quedó toda su vida robando. ¿Sí me explico? ¿Sí ve usted el punto? Hay un cambio, y lo que se menciona, lo que estoy mencionando son algunos aspectos que quizás los más llamativos o los más distintivos para algunas personas, ¿sí? Y eso es lo que vemos, pero en general la gracia de Dios, la obra del Espíritu Santo es para cambiar absolutamente todo eso, ¿sí? Eso tenemos que nosotros tener en cuenta, hermanos, y pensarlo, meditarlo. Si usted piensa o tiene puesto como fundamento para su cristianismo el hecho de que ha dejado 2 o 3 pecados, eso no es garantía, se lo vuelvo a decir. Tenemos que confesar todos nuestros pecados, arrepentirnos de todos esos pecados y recibir perdón de todos esos pecados. Ahora, hermanos, el punto también importante es la palabra mortificación, como les dije hace un momento. Muchos confunden esta palabra y piensan que literalmente mortificación quiere decir hacer morir, y eso es correcto. Esa es la raíz principal, hacer morir, pero vamos a entender el concepto en una forma aplicada. ¿Qué sucede cuando una persona se introduce? Vamos a poner una situación hipotética. Quiere atravesar un desierto, el desierto del Sahara. ¿Qué va a pasar si no lleva provisiones? Conforme va pasando los días, ¿qué sucede con esta persona? ¿Se fortalece? ¿Se vuelve más fuerte? No, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se va debilitando. ¿Por qué? Porque no tiene alimento, no tiene agua. Si no come y no bebe, conforme vayan pasando los días, se va debilitando hasta morir. Eso es mortificación. Si entendemos bien ese concepto, hermanos, podemos ganar muchas luchas con el pecado. Si entendemos correctamente la mortificación. Muchos cristianos se van y quieren mortificar, es que ya hice morir, ya definitivamente ya maté ese pecado. Mentira, hermanos, no es así. La mortificación, eso quiere decir, y se lo voy a decir de otra forma, que no sigamos alimentando el pecado que tenemos. Hacerlo morir, ¿cómo? No dándole alimento, no dándole agua, no dándole comida, para que se vaya debilitando, para que se vaya muriendo, ¿sí? Eso quiere decir en la Biblia la mortificación del pecado. Muchos lo confunden y dicen, no, ya lo de tajo ya corté con ellos. No, hermanos. ¿Qué sucede en la regeneración? Y se los voy a explicar. En la regeneración de todos nuestros pecados que nosotros tenemos, en la regeneración y en la obra del Espíritu Santo, en nosotros, muchos son debilitados y quizás hasta muertos, podemos decir. Otros son fuertemente debilitados, pero ahí quedan. Otros persisten, todavía aún siguen firmes. Eso es lo que sucede en el creyente, hermanos. Mucha gente no lo piensa, y si nosotros vamos a Romanos capítulo número 7, ahí lo vamos a entender bien. Ahí lo vamos a comprender mejor. ¿Cuál cree usted que era el pecado del apóstol Pablo?
uno de los más visibles en la Biblia, que vemos en la Biblia. Un pecado del apóstol Pablo. Le voy a dar una pista, algo relacionado con el aguijón. No es que perseguía a la iglesia, que sí lo hacía. Pablo era soberbio. Pablo era soberbio. Y ahí vamos a hablar de un aspecto importante de los pecados en nosotros. Hay pecados, hermanos, que están arraigados en nosotros. Y hay pecados que tienen mucha atracción para nosotros. Hay una distinción bien importante. Vuelvo a decir, hay pecados que son muy debilitados y casi nulificados. Hay otros que son así fuertemente sacudidos y como que se van, pero en ciertas ocasiones vuelven a nosotros. Y hay pecados, hermanos, que están fuertemente arraigados a nosotros. Pero hay una distinción importante. Hay unos en que nosotros tenemos una fuerte inclinación a esos pecados, a ciertos pecados. Eso es diferente. Sí puede ver la distinción. Pecados muy arraigados en nosotros. Pero hay otros pecados en los cuales nosotros tenemos una fuerte inclinación por ellos. ¿Sí? Que no necesariamente pueden ser los que están así arraigados a nosotros. Pueden ser otros. ¿Sí? Entonces, cuando vamos comprendiendo, y hermanos, y es como decimos en lenguaje bélico, vamos conociendo al enemigo, podemos entonces nosotros tener una mejor lucha, una mejor defensa contra ese enemigo, que es el pecado. Entonces, mucha gente comete ese error, piensa, si ya se siente fuerte, ya vencí el pecado, a mí no me puede vencer, yo ya se le avante en muchas ocasiones, y no realmente lo que sucede, hermanos, es que no conocemos realmente al pecado. No conocemos al pecado. Una de las características del pecado, hermano, para que usted nunca esté descuidado, para que nosotros nunca estemos descuidados, que no descansa, es insistente. Y el pecado, hermanos, como vemos en este apunte, cuando te sometes a un pecado, y vean la lógica en ello, te sometes a un pecado, abres la puerta para otros pecados. Pues dices, pues no pasó nada con este. Un ejemplo muy fácil. Vamos a mencionar otra vez a David. Empezando con ¿qué? Con su negligencia de cumplir su papel como rey. No fue a la batalla. Podemos decir, por su flojera, empezó allá. Por la flojera y no ir a la batalla, no cumplir como funciones como rey, estuvo de ocioso. ¿Y después qué? Miró a la mujer, la deseó. Empezó vean, y lo que dice que cada pecado que cometes tiene a debilitar nuestra resistencia a otros pecados. La flojera llevó a la tentación, a la lujuria. Y de la lujuria pasó al homicidio. David. ¿Sí? Entonces, cada pecado que cometes tiende a formar el hábito o práctica del pecado. Esa parte es donde nosotros debemos romper. ¿Sí? Cada pecado que cometes tiende a debilitar nuestra resistencia a otros pecados. Siempre piénsalo eso. Antes de cometer, o estás en la situación, o estás tentado, acuérdate eso, hermano. Primero, lo más importante, la ofensa hacia Dios. Eso es lo más importante. Estoy ofendiendo al Señor. Es una ofensa clara al Señor. Es una ofensa que le hago, como hemos dicho en otro estudio, hermano, en su cara del Señor estoy ofendiendo, en su presencia misma. Sí, y si usted analiza así brevemente, esto conduce a la esclavitud del pecado. Esto, cuando incurrimos en ello, en la esclavitud del pecado. Mucha gente tiene, por ejemplo, los que llaman los bebedores sociales. Pues, nada más en fiestas, nada más en reuniones. Pero fíjate que esas reuniones se hacen cada semana, cada 15 días, o sea, cada mes. Si lo hacemos así cada mes, entonces lo haces 12 veces al año. Cuidado, esto conduce a la esclavitud del pecado, o sea, una esclavitud al pecado. Y así puede ver con la mentira. Solo una mentirita, fue algo así, una broma, algo leve, y te vas acostumbrando a ser esclavo. Y así obra el pecado, hermanos. El pecado se presenta en forma placentera, no te va a hacer como en forma de daño, no. Te lo va a endulzar, te lo va a dejar así suave para que tú veas. Para que yo caiga en esa situación. ¿Sí? Entonces, hermanos, en ese
muy breve y claro mensaje de cuanto respecto al pecado, nosotros entonces podemos entender cuando decimos que la regeneración entonces y la mortificación en nuestros pecados es de todo, es todos nuestros pecados. Tenemos que ser capaces de estar centrados en visualizar nuestros pecados, cuáles son, cómo cometo error, cómo cometo esos pecados en el hogar, cómo cometo los pecados en la calle, en el trabajo, con la compañía de cierta persona. Eso es lo que debemos nosotros hacer y tener mucho cuidado, hermanos. Al creyente, al final de cuentas, esos pecados son perdonados por el Señor, porque han sido ya perdonados en Cristo. Pero te lo vuelvo a repetir, rompes la comunión con el Señor, dejas de recibir esas misericordias, las bendiciones espirituales de parte de Dios, entonces se rompe esa comunión que debemos mantener siempre con el Señor. Entonces también, hermanos, si comprendemos bien que la regeneración, cuando nos regenera el Señor, no es una aniquilación completa del pecado, sino simplemente, hermanos, que muchos pecados van a ser debilitados, muchos van a tener que estar luchando. Nosotros debemos estar todo el tiempo luchando con ciertos pecados, pero hay que también nosotros abrir los ojos y entender realmente que la realidad es así, hermanos. No debemos dejar que el pecado levante la mano en nuestras vidas, que salga avante de nosotros. ¿Sí? Entonces, como les mencioné también hace un momento, el pecado es progresivo, va aumentando, sus demandas van aumentando. Una vez es esto, como por ejemplo empiezan la gente de las drogas, dicen leve con el cigarro, un cigarro, pero un cigarro no es nada, cigarro, y veo con otras personas que, bueno, ahora no son tus cigarros, sino preparadito tu cigarrito, y ahí empieza, va aumentando las demandas del pecado, va aumentando. Las personas que hasta se dedican y están inclinadas, pero abiertamente a la sexualidad, así empiezan, una revistita o una vista al internet, que hay de mucho de ello, y así va empezando, se va iniciando, y las demandas del pecado se van aumentando en nosotros. No crean que va acrecentando y se va a sentir satisfecho el pecado, no, dame más, el pecado pide más de nosotros, así obra el pecado, hermanos. Entonces, cuando vuelvo a decir, hermano, la regeneración ya tenemos el Espíritu del Señor, la gracia del Señor, la palabra del Señor. Y es cuando Pablo le enseña a sus discípulos, le dice, lo mejor que tú debes hacer es ejercítate para la piedad. Ven como Pablo, en términos de adiestrarse, en términos de prepararse, adiéstrate, dice, ejercítate para la piedad. ¿Ven? Porque es eso que nosotros que tenemos que hacer, hermanos, practicar las cosas santas, practicar en nuestra vida lo que a Dios le agrada, lo que a nosotros nos edifica, lo que a nosotros nos hace crecer y madurar. Lo que buscamos es ser crecidos y madurar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, si entonces no hacemos ello, el pecado nos va a llevar, el pecado nos va a conducir, hermanos. Entonces también es aunado a esto, sumado a esto, es deber del creyente mortificar el pecado. Es deber del creyente mortificar, ¿sí? La responsabilidad que nosotros tenemos para mortificar, hacer morir el pecado. Dice en Romanos 13, versículo 14, dice, no hagáis caso de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Y en otros términos, nosotros en otro estudio, hermanos, vimos claramente que algo bien importante es reconocer entonces ese pecado. Que nosotros podamos reconocer, tener esa humildad y, bueno, sí tengo este pecado, yo incurro en este pecado, tengo problemas con este pecado. ¿Cómo mortifico un pecado, hermanos? Así, una forma general en 3 puntos. Tenemos que disminuir, por medio de la gracia, por la ayuda de la gracia del Espíritu Santo del Señor, un debilitamiento gradual de los actos y los deseos pecaminosos. Cuando apenas sientas
pienses que te está llevando los pensamientos, valga la redundancia, o deseos para pecar, acuérdate de la palabra del Señor, acuérdate de un texto que hable del Señor, acuérdate de que esa ofensa para Dios, algo que sea así para tu mente, una arma que puedas utilizar y que te ayude para no alimentar. Mortifica tu pecado, debilítalo, no lo alimentes. Entonces eso es lo que nosotros debemos hacer como responsables para mortificar nuestro pecado. Y esta lucha debe ser constante, no es dejar pasar como metemos acá, como comentamos. Cuando te sometes a un pecado, abre la puerta para otros pecados. ¿No? Aquí hay que presentar siempre la lucha. Es nuestro enemigo de continuo en toda la vida hasta que muramos. Ahí va a estar presente el pecado. Contra él debemos luchar. Y otro punto, hermanos, buscar siempre, escuché cómo lo va a decir, buscar siempre la victoria hasta cierto punto. ¿Sí? Es siempre buscar vencer el pecado, y lo vuelvo a decir, hasta cierto punto. Hasta cierto punto, que quiere decir que vamos a tener caídas, vamos a perder también ante el pecado, vamos a caer, ¿sí? Pero nuestra mente es hacer morir, debilitar ese o esos pecados. Esa es nuestra meta, ese es nuestro propósito, ¿sí? No vamos a pensar, como les dije, como he comentado en este lugar, hermanos, es por culpa del pecado, es por culpa de la carne, es por culpa del mundo, es por culpa del diablo, y no a tomar nuestra responsabilidad de mortificar el pecado, presentar esa lucha y de buscar, como dije, la victoria hasta cierto punto. Entonces, hermanos, también ¿qué sucede cuando no se mortifica el pecado? Cuando no se mortifica el pecado, que como sucede acá en este punto, hermanos, puede dar pie en la vida del creyente a pecados escandalosos, a pecados graves, a pecados grandes en la vida del creyente, si dejamos y no luchamos contra el pecado. Así también, al no mortificar el pecado, originamos o damos pie al decaimiento de la gracia del Señor. Como le dije, sin santidad nadie verá al Señor. Nuestra comunión se rompe con el Señor. Y separados, como dijo nuestro Señor Jesucristo, separados de mí, nada pueden hacer. Mientras estemos en pecado, estamos separados del Señor. Eso que le quede claro. No debe engañarse que si está consciente de tener algún pecado, no piense nunca que va a estar en una buena relación con el Señor. ¿Sí? No vas a estar en una buena relación con el Señor mientras estés en pecado. Y sobre todo, peor aún, conscientemente de ello. ¿Sí? Eso es trágico para la vida del hombre, pensar de esa forma, ¿no? Y también, obviamente, hermanos, pues también esa trae duda, acarrea dudas también en nuestra certeza, de nuestra seguridad. El no mortificar el pecado y pensar, ya caí otra vez me dejé llevar, otra vez no luché, otra vez no clamé al Señor por ayuda, y viene el punto de, ¿será que soy cristiano? ¿Será que soy cristiana? Mucha gente, hermanos, vive de esa forma, cuestionándose. ¿Será porque caí, porque otra vez, porque eso está siempre presente en mi vida? Entonces, hermanos, si a usted le ha pasado, yo estoy casi seguro que así. En mi vida personal me ha pasado, he tenido dudas al respecto de ello. Dudas, hermanos. Pero bendito sea el Señor que, como les dije, hermanos, el buen entendimiento de la palabra del Señor nos va a mostrar, nos va a enseñar que realmente cuando somos hijos o hijas de Dios, el Señor no nos va a dejar allá. El Señor no nos va a dejar en esa situación. Nos va a traer la certeza en nuestro corazón. ¿De qué manera? Reconociendo ese pecado, confesándolo y haciendo lo que hemos estado hablando esta mañana. Mortificar el pecado, darte cuenta cuando ya caí, darte cuenta de lo que sucedió la anterior vez, darte cuenta del dolor que sentiste, el vacío que había en ti cuando estabas cargando con ese pecado. Y aún peor, cuando dudas en confesarlo.
Dice en un texto referente a la oración, dice, cuando no tengas ganas de orar es cuando más debes orar. Es la misma cuestión con el pecado. Cuando seas o ya caíste en pecado es cuando más debes confesar tu pecado. No decía al contrario, indigno ante el Señor, sucio ante el Señor. Sí, desde que nacemos estamos así, indignos ante el Señor, sucios ante el Señor. Y así somos, solo por la justicia de Cristo puesta en nosotros, que Dios nos ve como a Cristo. Pero esa es nuestra realidad. No te dejes llevar por esos mensajes. Que el diablo es sutil su enseñanza, es sutil su guía. Va a decir, no, tú no eres digno. Ve cómo vives, ve que lo que estás haciendo, date cuenta. El diablo es maestro de artimañas para hacernos creer que esa es la realidad. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que la obra de Cristo no es suficiente, que el sacrificio de Cristo no es suficiente, que Cristo realmente no murió por ti en la cruz, cuando eres un hijo verdadero del Señor. Hermanos, entonces podemos ir tomando un vestigio de pensar, ¿estamos bajo el dominio del pecado? ¿Te ha servido de algo esto, pensar, estos ciertos pecados que estoy acarreando? ¿Será que de verdad estoy bajo el dominio del pecado? ¿O será que es un pecado al cual yo tengo mucha inclinación? Esas son preguntas, hermanos, que en la intimidad con el Señor nosotros debemos cuestionar. En la intimidad debemos pedirle al Señor que nos ayude para que podamos de verdad darnos cuenta cuál es nuestra situación. ¿Cómo nos damos cuenta entonces, hermanos, cuando una persona está siendo dominada por el pecado? Cuando hay exhortación de por medio, cuando hay enseñanza, cuando hay consejo de por medio y la persona simplemente oye, como dice mi abuela, ¿no? De un lado y se le sale del otro lado. Así vive. Ese es un síntoma cuando alguien está viviendo bajo pecado. Hay mensaje, exhortación, no vuelvo a decir consejo, pero simplemente no escucha, ¿no? Otro aspecto, cuando alguien está viviendo bajo el pecado, no desea ser esclavo o siervo de Cristo. No soporta el señorío de Cristo, no soporta las cosas espirituales, no le agrada el estar perteneciendo a un cuerpo de Cristo, no le agrada obedecer las ordenanzas del Señor, no le agrada los mandamientos del Señor. Ahí te das cuenta entonces cuando en realidad estás bajo el dominio del pecado. También cuando vemos que su vida manifiesta que voluntariamente se somete al pecado, voluntariamente se entrega al pecado. Es decir, no hay lucha, no hay un auxilio o un pedir ayuda, un pedir consejo, o alguien que diga, ayúdame porque estoy pasando por esta forma, en esta situación necesito oración, necesito alguna pauta, algo que me ilustre en la Biblia, cómo me puede ayudar. ¿Sí me explico? Cuando estamos entregados así voluntariamente al pecado, no necesitamos, y al contrario, rechazamos todo lo que es referente a la Biblia. Con alguien que vive entregado al pecado y le hablas, el Señor dice en su palabra tal situación, el Señor dice en su palabra que te arrepientes de este pecado y confieses el pecado para tener una buena relación, para tener comunión. No, eso yo lo entiendo, lo comprendo, ya lo hice. Mucha gente habla de esa forma, ¿no? Porque la realidad es que todavía no ha sido regenerado. Y por último también, cuando hay un enamoramiento del pecado, cuando no queremos separarnos del pecado, estamos enamorados, vinculados al pecado. Y eso lo vemos claramente. Dice la palabra del Señor, donde esté vuestro corazón, ahí estará tu tesoro. Entonces ahí nosotros como vivimos y cómo nos conocimos nos damos cuenta si realmente nuestro tesoro es Cristo. Y la otra parte es cómo saber si estamos bajo la gracia. Y cómo saber si estamos bajo la gracia es hasta cierta forma sencillo.
saber y reconocer y entregarnos a Cristo, reconocer a Cristo, pero de hecho, no de palabra, de hecho, completamente, enteramente. Cuando ahora hablamos en términos de que el pecado es mi enemigo, ¿no? El pecado, y agarramos a Pablo, capítulo número 7 de la carta a los romanos, me identifico con Pablo porque así, eso estoy viviendo. Pablo en ese capítulo, ¿cuántas veces menciona lo que no quiero yo hacer, eso es lo que hago? Lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y esa lucha, pero es una lucha lo que está Pablo manifestando. No es que está diciendo Pablo, no, Pablo es una persona que está diciendo, no, simplemente no puedo con ello, no. Él está diciendo lo que yo quiero hacer, de verdad, lo bueno no puedo. Pero para él, para dirigirnos a un principio, dice, hay un principio activo en mí que me lleva a pecar. Ese es el pecado remanente. Pero de ahí en el capítulo 7 vemos la lucha de Pablo con el pecado, ¿no? Entonces, hermanos, si también reaccionamos con dolor y tristeza cuando pecamos, si reconocemos nuestro pecado y nos sentimos abatidos, no sé si usted ha experimentado ese tipo de arrepentimiento. Cuando vemos en la Biblia ejemplos, hermanos, uno de los más claros es la negación de Pedro en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de las palabras antes, previamente a la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Y Pedro fue el que dijo, yo te seguiré, y aunque tenga que morir, moriré, dice. Y dice el texto, creo que en Mateo 26, si no estoy mal, dice, y dijo los demás, y los demás dijeron lo mismo. Y leo unos versículos más adelante, dice, cuando aprensaron al Señor Jesucristo, ¿qué hicieron los discípulos? Todos se fueron, desaparecieron. Todos se fueron y desaparecieron. Pero después, cuando entonces se volvió realidad, se cumplió la profecía de nuestro Señor Jesucristo cuando cantó por tercera vez el gallo, y Pedro se acordó, y cuando lloró amargamente Pedro. Yo me imagino esa situación cuando viendo a su Señor y oyendo el gallo y cantar, y en la mente de él repicando, dice, cuando cante, antes de que cante 3 veces, el gallo tú me vas a negar. Y ciertamente lo hizo. Entonces, hermanos, si de verdad nos duele pecar, sentimos dolor por lo que hemos hecho, porque hemos ofendido al Señor, entonces es un signo, hermanos, de que realmente estoy viviendo bajo la gracia. Estoy viviendo bajo la gracia, ¿no? Y para terminar, también hay que tener en cuenta, hermanos, en mayor o menor medida el hijo y la hija de Dios ha experimentado esa mortificación de pecado. En mayor o menor proporción ha experimentado esa mortificación del pecado en su vida. Lo ha vivido, lo ha experimentado. Se ha dado cuenta que se siente, realmente cómo siente el dolor, la tristeza por el pecado, y a la vez también la paz y el gozo cuando ha recibido el perdón de sus pecados. Esas dos situaciones, hermanos, lo vuelvo a repetir, lo ha experimentado en mayor o menor medida. En Lucas capítulo número 13, versículos 23 y 24, enseñaron a nuestro Señor Jesucristo, y alguien le dijo, dice la palabra del Señor, Señor, ¿son pocos los que se salvan?, le preguntaron a Cristo. Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esta aplicación, hermanos, este texto en forma aplicativa para nosotros, esta es la pregunta que muchos hacemos, no así directamente y explícitamente como esta, ¿no? Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan?
son todos aquellos que están escuchando. Son todos aquellos a los que han sido expuestos al Evangelio. Son todos a los cuales se les ha hecho ver las verdades espirituales y el camino verdadero que es Cristo. La única forma de salvación, el único medio de salvarse, el único medio o la única persona a la que hay que poner nuestra fe, es la fe del don de Dios en nosotros. En la única persona que hay que confiar es Cristo. Lo ha escuchado 1, 2, 3, 4, N cantidad de veces. N cantidad de veces. Y aún así pregunta, son pocos los que se salvan. Es como el Señor diciendo, ¿quiénes son salvos? Y el Señor ahora se hace particular, porque vean, de lo general son pocos los que se salvan. Cristo les dice, tú deja todo lo demás, tú esfuérzate, tú le dice, esfuérzate a entrar por la puerta angosta. Y vea que dice, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y eso es lo que dice la exhortación de nuestro Señor Jesucristo. Y a la vez es una forma de demostrar la realidad. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Bien? No es nuestra diligencia lo que nosotros debemos preocuparnos por hacer, nuestro deber. Y lo vuelvo a repetir, hermanos, es una forma en que así realmente personas presentadas el Evangelio claramente y aún preguntan, son pocos los que se salvan. Y este texto en una forma así aplicada dice, todos ellos se van a salvar. ¿Quiénes de esos se van a salvar? Pregunta esta persona a Cristo. ¿Quiénes de ellos? ¿Será que son pocos? Y Cristo le dice, no veas a ellos. No, tú le dices, tú preocúpate por entrar por la puerta angosta. Preocúpate tú por tu salvación. Preocúpate tú por la salvación de tu alma. Y ahí lo dice, porque muchos procurarán entrar. Y vean, procurarán. No, nuestro Señor Jesucristo dice, y muchos no querrán. No, sí van a querer, eso es lo que está indicando. Sí van a querer entrar, van a procurar. Pero ¿qué dice al final? No podrán. Y no podrán. ¿Ven por qué la relevante importancia de conocer estas doctrinas, hermanos? La relevancia de saber llegar al punto de tener nuestra seguridad, nuestra salvación, de estar seguros que realmente nuestra alma ya tiene la salvación eterna. La preocupación de ello, hermanos. No es una doctrina nada más para llenar un poquito más nuestro currículum de conocimiento de las doctrinas, ¿no, hermanos? Es algo que nos debe llevar a meditar, a pensar, realmente si estamos seguros de nuestra salvación. Porque en esta parte que vemos esta mañana, hermanos, saber realmente quién es nuestro amo entonces. Concluimos, ¿es el pecado o es el Señor? ¿Quién es nuestro amo? Saca tú tu conclusión. ¿Quién es tu amo? A la luz de cómo estás viviendo, de cómo estoy viviendo. A la luz de cómo entonces estoy manifestando esa nueva vida en Cristo. Si la tengo. O mejor dicho, si es que digo que la tengo. ¿Sí? Recapitulando, hermanos, y para terminar, te voy a decir otra vez unas ciertas situaciones. Son todos tus pecados que tienes que confesar. Arrepentirte de todos tus pecados, no algunos, no los escandalosos, no los mayores. Todos tus pecados tienes que confesar. Por todos ellos tienes que clamar y pedir perdón al Señor. Son por todos esos pecados, en segundo lugar, por los cuales tú tienes que luchar, por los cuales tú tienes que mortificar, hacer morir esos pecados, ¿sí? Ya no alimentarlos, ya no seguir procurando dándole alimento a esos pecados, mátalos, debilítalos. Dios nos ha provisto de los medios para hacerlo. Y es lo que nosotros debemos ser llamados a hacer si realmente amamos a nuestro Creador. Recuerda que por tus pecados y mis pecados que Cristo fue crucificado.
Recuerda siempre ello. Son por mis pecados, porque mi Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Sí? Tercero, hermanos, como vimos acá, es algo personal, es un esfuerzo personal, es algo que nosotros debemos ocuparnos. ¿Sí? Y Dios nos pone en nuestro camino, hermanos, hermanas, ministros, pastores, etcétera, para llevarnos, para instruirnos, para mostrarnos cuál es ese camino por la puerta angosta. ¿Sí? Y hermanos, por esos mismos pecados que dijimos que hay que pedir perdón y hay que mortificar, por todos esos pecados hay que darle gracias a Dios porque nos ha redimido, porque nos ha perdonado en la persona de Cristo. Por todos ellos, hermanos, hay que darle gracias. Por eso las dos partes. ¿Por qué debes confesar todos tus pecados? Porque todo pecado ofende al Señor. ¿Y por qué debes dar gracias a Dios? Porque Él perdonó todos esos pecados. Él perdonó todos esos pecados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1, diciendo el apóstol Pablo. Ninguna condenación. Ahora, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y es por eso mismo que ya después él va a decir al final, en el versículo 38 y 39, ¿quién me va a separar del amor de Cristo? Pero ese es el contexto, todo ese contexto de que ya no hay condenación, ya somos perdonados, ya somos parte de la familia de Dios, ya somos los hijos de Dios, ya somos coherederos con Cristo, ya tenemos a nuestro favor todas esas bendiciones espirituales que están preparadas en los cielos. De antemano el Señor preparó para que nosotros las disfrutemos. Y en ese mismo contexto, entonces Pablo dice, entonces, ¿quién me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Qué me puede separar de Él? Si he sido justificado, y ese es el punto, si he sido justificado ante Dios por medio de Cristo, ¿qué me va a poder separar ahora del Señor? Nada, absolutamente nada, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Más que un texto y unos versículos para motivarnos, no es para llevarnos al punto, y todo dirigido a la cruz de Cristo, porque ahí fue donde se efectuó la justificación. Eso nos lleva a la cruz de Cristo. No a palabras motivantes, a que yo me sienta fuerte como un buen cristiano, un buen soldado, como dicen algunos, no. Para llevarme a Cristo, para dirigir mis ojos hacia la cruz de Cristo, para ver a ese Cristo muriendo por mí. Para eso dice Pablo, por esa razón, por esa persona que fue clavada en la cruz, entonces puedo asegurar que nada me va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Claramente lo dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, por favor les ruego que tomen en cuenta estas breves indicaciones, hermanos, para que podamos nosotros tener un mejor entendimiento, una mejor comprensión de realmente si estamos viviendo bajo la gracia o si estamos viviendo bajo el pecado. Para cerrar, debes llegar a un punto conclusivo, debes concluir en algo. Hazlo, y sea cual sea el caso, para ambas situaciones va a existir la gratitud por lo que hizo Cristo, y por el otro lado está el Cristo presente. Dice, nadie que viene a mí con un corazón contrito y humillado, yo lo voy a rechazar. Entonces, sea cual sea la situación, el resultado de tu examen, aclama. Si no eres hijo de Dios, clama al Señor Jesucristo. Pídele perdón, confía en Él, pídele fe al Señor para confiar en la obra de Cristo. Hazlo mientras haya tiempo y oportunidad, que la vida ninguno de nosotros sabemos cuándo va a terminar para nosotros. Hermanos, terminamos como empezamos. No esperes a que estemos esté su servidor en una situación de enfermedad, de pérdida, de tribulación, para meditar en nuestros pecados, para pensar en qué pecado estamos viviendo, en qué pecado estamos incurriendo. Hazlo hoy, arrepiéntete, confiesa, cree y confía en el Señor Jesucristo. Él es el único medio, el único camino para llegar al Padre, no hay otro.
Y si eres cristiano, pues te invito a que sigas en la gracia del Señor, pidiéndole más gracia, más fe, para poder entonces también perseverar en tu santificación progresiva en tu vida. Recuerda, la santificación perfecta nos espera en la eternidad. No seamos perfectos, santificados y glorificados en la compañía de Cristo. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie.